Bienvenidos a un episodio más de Historias en Acción. Hoy vamos a abordar una de las decisiones más duras de las familias hondureñas, de nuestra sociedad, la migración. ¿Qué nos queda? ¿Quedarnos o migrar? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores? Muy agradecidos de compartir nuevamente en su podcast Historias en Acción, un tema muy importante que vamos a desarrollar el día de hoy, que toca, decía Rigoberto, la familia, toca también nuestro corazón. Situaciones que muchos hondureños están viviendo, más que todo en estos tiempos, muchos que están inmigrando, familias desintegradas y un sinfín de cosas que causa esta situación. Muy bien, muchachos, un gusto estar nuevamente aquí compartiendo un episodio más con ustedes. Y hablar de este tema que es muy relevante, ¿verdad? Y de gran importancia, ya que son realidades que enfrentamos día a día y nuestro país no es la excepción a una realidad que parte desde hace años, ¿verdad? Y que no solamente también en nuestro país, sino que también en varios países, o al menos en los países, hablando de nuestro continente americano, pues varios de los países latinos son objeto de este gran fenómeno, o como comúnmente muchos sociólogos pueden determinar, pues problema social, ¿verdad? La migración literalmente es el movimiento de personas de un lugar a otro. Usted lo decía, Honduras no ha sido la excepción. No es un tema nuevo. No es un tema actual, ¿verdad? Es un tema antiguo. Y creo que todos, por ejemplo, los que estamos en este set, compartimos ese tema. Porque nuestra familia hoy, al día de hoy, no es tan completa. Viéndolo de otro punto de vista, la migración es un fenómeno que se ha dado durante la historia de la humanidad. Porque el hombre, el ser humano, yo creo que por naturaleza inmigra. Sale de donde está. Y eso no es que viene naciendo, sino que es tiempo antiguo. Lo vemos en el Éxodo, por ejemplo, que el pueblo siempre ha estado, todas las personas siempre han estado en trasladarse de un lugar a otro. En movimiento, exacto, sí. Bien, aunque Honduras en estos últimos tiempos, ojo, ¿verdad? En Latinoamérica, según la ONU, estaba viendo yo un reportaje hace como unos 2 meses atrás. Actualmente, hablando solo de Latinoamérica, ¿verdad? Honduras está ocupando el 7º lugar en migración. En migración. Claro, hay otros países donde quizás, ya lo decía, migran no quizás por una posición económica, sino que por temas políticos toca migrar. Y vemos aquí, por ejemplo, en Honduras, específicamente aquí en Choluteca, muchos casos de compatriotas de otras naciones, ¿verdad? Que se dan muy a menudo aquí, sí, claro, en Choluteca, compañeros. Así es. Precisamente, pues ya usted decía, una de las principales causas para que exista o sea fuerte este tema de la migración. El tema político, el tema cultural, el tema económico, el tema de empleo. Entonces, una serie de factores o de causas que van creando una bola, como una bola de nieves, y se va propagando al punto de que, por ejemplo, ya cuando se vuelve algo grande, o sea, se llega a un colapso, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto precisamente que sucede bastante en nuestros países. Y reitero, Honduras no se queda atrás. Lamentablemente, pues, no tenemos aquí Rigo o usted, Osvaldo, me va a corregir, hay una palabra, no hay un respeto a la institucionalidad, ¿verdad? Por ende, al no haber un respeto a la institucionalidad, hay un desbalance, o incluso puedo decir que hay hay un desorden, políticamente hablando, gubernamentalmente hablando, y eso causa opiniones, causa agitamiento entre los diferentes sectores de nuestro país, y eso desestabiliza la economía de nuestro país. Y al desestabilizar la economía de nuestro país, pues, ¿qué es lo que viene? Desempleo, pobreza,
y muchas cosas que son las principales razones por las que si usted pregunta a algún compatriota, algún hermano, hermana, que de hecho coincidimos en eso, que tenemos familiares en el extranjero, en cualquier de los diferentes países donde comúnmente se migra, que no, es que no hay empleo, no, es que las condiciones son deplorables, no, es que... Entonces, sí, claro, es que tantas cosas. Es que al final nadie se va a ir porque quiere irse. Claro. ¿Quién va a querer despojarse de su familia, dejar sus hijos, dejar su madre, dejar su tierra? Nadie quiere por irse, sino que por tantas situaciones que estamos viviendo, y podemos centrarnos en nuestro país porque es lo que más podemos ver, palpar. Situación de violencia, situaciones de pobreza, situaciones políticas. Hay un sinfín de cosas, de situaciones que hace que la persona emigre, que la persona salga del país, pero al final es doloroso ver un familiar que parte, que sale de su tierra. Eso es doloroso y pues nadie lo quiere. Pues son cosas que pues al final depende pues de más que todo de un gobierno que dé empleo, que dé situaciones que mejoren a la sociedad para que no exista tanta migración. Voy a corregir un poco. De repente no el gobierno, ¿verdad? Sino que facilite las condiciones. No, claro. Porque recuerde que aquí ya entraríamos en otros detalles también que van en la línea económica o en la línea de la economía, o sea, pero que tengan apertura, que cesen todos esos trámites burocráticos, esos trámites engorrosos para que usted pueda poder, valga la expresión, iniciar su propio negocio, generar empleo, convertirse en un empresario futuro, porque un gobierno necesita de la empresa privada para poder también, en este caso, valerse y hacer crecer la economía de un país. Pero recuerde que el 100% de los que se han ido de nuestro país, yo creo que un 80% se ha ido por falta de empleo. Sí. Y también por organizaciones ilícitas. No, fue el 80%. El 20% ya es por lo que usted mencionaba. Pero yo creo que un 80% de los hondureños, hablando de nuestro país, se ha ido por falta de empleo, por buscar oportunidades de empleo en otro país. Y es que fíjese que hay muchos factores. O sea, el desempleo es uno. Sí, y es el más grande. Yo considero que es el más grande. Claro, es el más grande. Pero hablemos del salario. Dígame, el salario que estamos recibiendo, aquellas personas que tenemos la oportunidad de trabajar, no se ajusta para la vida tan cara que actualmente tenemos en Honduras. No se ajusta. Y fíjese que es bien curioso. Quizás este comentario se ofenda mucho a los políticos, ¿va? Porque gracias a Dios nosotros no somos políticos. Se va a ofender a aquel que no está haciendo bien el trabajo. Bien, sí. Pero, por ejemplo, óigame, en Honduras, un diputado, no conozco el número, pero pongámosle que gana casi 5 veces más del salario mínimo por ir a reuniones, hermanitos. 2 veces reuniones. 2 veces, quizás al mes. Aquí nomás también tenemos, por ejemplo, la corporación municipal, ¿no? Los que son regidores, ellos van a reuniones, pero ellos tienen su vida normal. Y nosotros que nos dedicamos a un empleo, tenemos que tener un horario fijo. Entonces, vamos a lo que usted decía, el desempleo. Entonces, cuando la persona emigra es buscando unas mejores condiciones de vida. Por ejemplo, les voy a compartir un dato que hasta en agosto del 2025, el 25.6% de la economía interna de nuestro país es gracias a las remesas que envían nuestros compatriotas del extranjero. Pero es que hay una situación... Pónganse, yo creo que hay personas que andan ganando 8,000 lempiras aquí en Honduras todavía. ¿Quién puede comer una familia? ¿O qué familia puede comer con 8,000 lempiras? El papá, mamá, 3 hijos. No se come con 8,000 lempiras. Y habiendo situaciones injustas, imagínense que estas personas que ganan estas grandes cantidades y solamente, dice usted, van 2 veces a la semana, a reuniones. Y mientras que una persona que gana 8,000 lempiras, yo creo que anda trabajando hasta 12 horas. ¿Qué necesita? Y trabajo fuerte. ¿Qué necesita el ser humano, o hablando el hondureño promedio, para tener una vida digna? Les hago esa pregunta. Yo creo que
lo principal y lo que hemos estado hablando hasta el momento es tener un buen salario que pueda ajustar con las necesidades. Un empleo digno. digno. Un empleo digno. Creo que educación, salud, que es muy importante. Si usted va a una clínica privada, a una consulta, yo creo que le anda costando 1,000 lempiras. Solamente la consulta. Eso sin contar el medicamento. ¿Verdad? Porque si usted va a una clínica, no se lo van a dar en el hospital. Y en el hospital, para que usted pueda tener una consulta, tiene que irse desde las 5 de la mañana a ver si es que le van a dar esta consulta. Porque los mismos doctores que están en el hospital están en las clínicas. Entonces, por estar atendiendo sus clínicas, no atienden su hospital. ¿Qué otro factor es? Me hizo recordar algo y lo voy a contar, fíjense. Óiganme, yo trabajé para una empresa privada por el año 2015-2016. Voy a omitir el nombre por motivos de seguridad. Uh-huh. Tuve la oportunidad de ir al Seguro Social en San Lorenzo. El doctor que me atendió, yo dije en mi mente, no por vocación, Ahí lo fajea más bien. sino por obligación. Tan pedante, tan como que vienes a hacer acá si no estás enfermo. Cuestiones por el estilo. Aunque usted lo andaba buscando la incapacidad, ¿verdad? Estaba enfermo. Estaba bueno. enfermo. Pero ¿saben cuál fue lo curioso de todo? La verdad que sí andaba buscando la incapacidad también, pero sí estaba enfermo. Pero ¿saben cuál fue lo más curioso de todo? Uh-huh. Que al ver yo que literalmente me iba a morir por la consulta en el Seguro Social, decidí ir a una clínica privada. Ah, pues ya andaba enfermo. ¿Y saben cuál fue lo más que me dio coraje? Que era el mismo doctor. Que quien me atendió en la clínica privada en San Lorenzo fue el mismo doctor que en ese entonces trabajaba en el Seguro Social en el turno de la mañana. ¿Y cómo lo atendieron? Pero aquel doctor, cuando yo llego, me atendió como un príncipe y un rey. Pero dije yo, aquí se la aplico. Y recuerdo que le dije yo, ¿me recuerda, doctor? No lo recuerdo, joven. Yo soy el que días atrás recibí una consulta con usted en el Seguro Social. Ya no voy a entrar más en detalle, ¿va? En todo lo que le dije, pero fue un llamado a la conciencia. O sea, para que veamos nosotros que literalmente o a veces son las mismas personas que están en el Estado, trabajando en el Estado, dan una mala propaganda. Sí, claro. Porque él tiene su salario base en el Seguro Social. Y buen salario. Pero me atendió de la patada. ¿Y cómo es que cuando yo fui a la clínica privada donde él trabajaba, me atendió como un rey? ¿Cuál es la diferencia entonces? Sí. Entonces, yo lo que digo que esa brecha que existe actualmente se tiene que ir derribando. Y es que por eso, por falta de oportunidades, como decía Osvaldo, la gente mejor migra. Esa brecha entre el sector público y Entre privado. el sector público y privado. Y no solo en la salud. En todos los ámbitos. En la educación. En la Oiga, educación. si vamos a la educación, yo tendría mucho que criticar a la educación pública. Y hablando de la educación pública, es que aquí en nuestro país hay mucho que tela por cortar, va. Sí, hay bastante información. Imagínense que yo siempre digo estos niños de 5º grado, no sé cómo pasan 5º grado, que no saben leer ni escribir. Todas estas situaciones que golpean a nuestros hermanos, nos golpean a nosotros, ¿no? Como catrachos, como hondureños, eso pues hace pensar, no, me voy para otro país, a ver cómo me va. Y esos son los factores que han llegado a conclusiones familias y se van del Fíjese país. que voy a decir algo también bien interesante, y nuestros compatriotas que nos estarán viendo y que, bueno, nos estarán escuchando también en cualquier parte del mundo, ya sea España o Estados Unidos, que son los países donde comúnmente suelen emigrar muchos de nuestros compatriotas, o donde está un buen número de hondureños, porque está más o menos hacia grandes rasgos, pero es una cantidad enorme de hondureños que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, en España, estaba escuchando el dato de un diario español la vez pasada, que solo en Barcelona hay 40,000 hondureños. Solo en Barcelona, óigame.
O sea, eso es una cantidad de hermanos, de compatriotas que están en diferentes partes del mundo. Y había algo bien interesante, ¿verdad? Que yo compartía, tuve la oportunidad, la dicha de visitar a mis hermanas, que 3 de ellas están en España. Yo les decía, regrésense. Yo les decía, regrésense. Allá las queremos tener allá los queremos tener como familia. Porque hay que ver ya también todo el reto que lleva consigo estar en la familia nuclear, ¿verdad? O sea, la familia comprendida por los padres, hermanos, hijos, bien comprendida. Pero ya con este fenómeno, con este problema, o sea, las familias empiezan a desintegrar. A desintegrarse, a separarse. Entonces, ¿qué reto más grande? ¿Verdad? Pero me decía una verdad bien interesante mi hermana. Ay, negrito, me decía, si tan siquiera en nuestro país, así me lo dijo, si tan siquiera en mi país hubiera un buen sistema de salud, yo me iría por mi niño. Entonces, claro, ella tiene un niño, allá las condiciones de salud, al menos o sea, en prioridad para los niños es enorme, es grande, y eso me consta porque lo pude apreciar. Entonces, por eso yo, retrocediendo un poco a la pregunta que les hacía, ¿qué necesita un hondureño promedio para tener una vida digna? Ya usted lo decía, salud, acceso justo a la salud, a la educación y a la vivienda. Entonces, y a un trabajo digno. Entonces, teniendo todos estos elementos, llenando todos estos, metiendo todos estos elementos en un recipiente, valga la comparación así, ¿verdad? O sea, un hondureño puede tener, más allá del entorno, de las situaciones que puedan suscitarse, pero tendría las necesidades, o al menos cubierta la gran parte de las necesidades, ¿verdad? Entonces, comento esto porque todo ser humano, yo creo que debe primordialmente tener acceso a estas, ¿cómo le podemos llamar? Yo creo que sería acceso a estas condiciones de vida. Condiciones de vida. Correcto. Y Osvaldo decía algo fundamental. El empleo es la base de todo esto. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si usted tiene empleo, tiene un entrada de dinero. Pero, ojo, no solo hablemos de empleo. Hablemos de aquellos también de que se dedican a emprender. Pero doy 2 puntos de vista. Primero, los jóvenes. La mayor parte de nuestros jóvenes están migrando. La mayor parte de los jóvenes son los que están migrando. Sí. Pero yo me he encontrado con jóvenes, pero ¿por qué migras? ¿No encuentras trabajo? No, las empresas hoy te piden hasta 3 años de experiencia. Es cierto, la empresa no quiere perder, porque mejor recibe a alguien ya formado en el campo y no lo manda a formar. Pero si este joven nunca tuvo experiencia, nunca tuvo una oportunidad de trabajo, entonces ¿cómo va a tener experiencia en el campo? Sí. Y segundo punto, pues no encontré un empleo, me voy a dedicar a emprender. Ahí viene lo que usted decía, la burocracia del gobierno y de cualquier gobierno que esté en turno. Primero, permiso de tu municipio o los permisos de la alcaldía. Pago de impuestos. Cuando ya son impuestos. Ajá. Y en diciembre, creo que diciembre, enero, hay que ir a hacer una declaración de sus ventas a la alcaldía y va a pagar más impuestos. Pago de impuestos. De sus ventas anuales. De sus ventas anuales. Ajá. Y cuando ya le está yendo bien, Pago le de cae el impuestos. SAR. Pago de impuestos. Pago de impuestos al gobierno central. Al gobierno central de lo que usted vende. Y ni que se vaya a dar cuenta Infoc que tiene empleado, bueno, porque ya le cae pago de impuestos. y pago de impuestos. No, sí, fíjense que el Infoc cobra impuestos también a Y usted a los como emprendedores. emprendedor quiere consumir algo, pago de Paga impuestos. Entonces, es una balanza acá. Pero fíjese que, vaya, no está mal que se pague impuestos. Ojo con esto. Ya sé por dónde va. Pero que ese impuesto se ha invertido de una mejor manera. Bueno, es que ese es el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo Del impuesto. Sí, pero lamentablemente, pues, ¿dónde está como que el dolor para los que de repente nos dedicamos a emprender o hemos emprendido algún proyecto? Es ver directamente, o sea, el descaro de nuestros líderes políticos que en este caso siempre
van pensando en acaparar o apropiarse ellos y olvidarse de las obras o de todo lo que pueden realizar, independientemente del partido político, porque en ese sentido pues comparto lo que decía Rigo, nosotros no somos apolíticos, sí somos políticos porque estamos ligados a un país, tenemos DNI, que no tenemos que tener nuestra identidad y nuestra... No, espérenme, pero es que yo dije que no éramos políticos. O sea, en el sentido de que aquí nadie defiende un partido. Bueno, no, entonces pero todos tenemos nuestra ideología personal. Bueno, ahí sí, ¿verdad? No, ya. eso, yo Excelente. tengo mi partido, usted su partido, usted su partido. La vez pasada iba manejando. Sí, promociones, Osvaldo. No, ajá, digan. La vez pasada iba manejando y iba escuchando una noticia de una hondureña que vive en Estados Unidos. No recuerdo cómo se llama, pero iba escuchando yo la entrevista. Y dice que ella ya tiene como venta de comida, tiene restaurantes. Entonces dice que en Estados Unidos a ella le costó bastante, también se paga impuestos, todo eso. Las taxas. Y un papeleo, todo. Yo creo que tuvo como un año para... Pero ahora que ya tiene su restaurante, ya todo ya legalizado, a ella le va muy bien. Le va muy bien. Y dice que viene a Honduras, cuando ella viene a Honduras, porque ya es ciudadana. Cuando viene a Honduras viene a ayudar a los más pobres. Tiene como una ONG que trae ayuda de Estados Unidos a los niños pobres de aquí de Honduras. Entonces, yo viendo pues, la realidad de Honduras, pues aquí se paga impuestos, se paga todo esto, pero ¿qué cuesta? El que quiere emprender, ¿qué cuesta tener una estabilidad? Le cuesta, pero una gran cantidad de problemas para que al final tenga una buena estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a emprender, tiene todo este montón de situaciones, le cuesta tener una estabilidad y ¿qué? Termina mejor. Saca lo que tiene, paga el coyote y se va para Estados Unidos. Y de remate le cae el impuesto de guerra de los grupos ilícitos de Honduras. Sí, sabiendo, sí, imagínate todo ese montón de situaciones. Por Entonces, bendición de Dios, en Choluteca no... Todavía, ¿verdad? No es que al final no se puede eso. emprender. Claro que se puede emprender, claro que se puede luchar, pero cuesta. Y pues lo que nosotros añoramos como jóvenes que estamos en este ámbito de emprendimiento es que exista un gobierno que pueda ayudar al emprendimiento. De ahí se surgen empleos y de ahí también se puede opacar un poco la situación de la migración. Es que no necesitamos que el gobierno nos resuelva. Ojo. No. Es que no nos va a resolver. Escúcheme, sino es que nos... Para que no nos vayan a pensar ustedes que es que estamos exigiendo al gobierno pero que facilite las condiciones. O pues sea, que a eso debe de crear políticas correcto que encaminadas a eso. Una política que yo podría sugerir como buen ciudadano hondureño, oígame, sería que ¿cómo es posible que las grandes empresas, hablando de las transnacionales, que no son hondureños los dueños, paguen el 15% de impuestos y el emprendedor hondureño también paga el mismo 15% de impuestos? Y esto sin también hay situaciones que muchos no la desconocen, es que hay unas empresas grandes que no pagan impuestos. Sí, pero eso es otro tema. Yo creo que ahí ya nos estamos desviando, ¿verdad? Ese es otro tema, pero son realidades que al final hace caer en la situación de emigrar. No, pero tiene razón. Cualquiera podrá decir que quizás yo estoy a favor del gran empresario. Escúcheme, por lo que voy a decir. No, es que eso estamos viendo, Osvaldo. Está defendiendo mucho esa postura. Es que es ir en contra de lo malo, de las malas gestiones que hay en el país. Es que ya hablamos de que es necesario el pago de impuestos, etcétera, etcétera, ok. Pero de la correcta administración, es que eso es lo que estamos tocando aquí. Pues sí. O sea, porque no nos compete a nosotros directamente, porque tendríamos que manejar ya mayores datos o mayor información, un poquito más afianzada, de qué X o qué empresa paga o no paga impuestos. Ya ese es otro asunto, pero la correcta administración de los mismos. O sea, al no haber una correcta administración de los impuestos, o al menos los líderes políticos de los diferentes partidos van con el sentido de acaparar o de robarse esos llamados impuestos, ahí es donde está el detalle. Entonces, no hay una correcta administración. Y al no haber una correcta administración, entonces todos van con el sentido de acaparar, de lucrarse. Entonces,
yo pienso eso, que uno de los detonantes grandes, enormes, y que son una de las principales causas para que esto se dé, ojo, y que nosotros aquí no estamos promoviendo la migración, ¿verdad? Que queden claros, nosotros no estamos promoviendo. Sin embargo, yo creo que usted, Rigoberto, respetamos el hecho de que porque hemos sido objetos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque tenemos familiares. Sí, claro. Tenemos familiares y es una realidad que enfrenta cualquier hondureño, ¿verdad? Pero sí entender de que no nos estamos quejando tampoco del gobierno, pero sí en la medida de lo posible como ciudadanos estamos dando algunas pautas para que por lo menos haya apertura de parte de... Es que uno al final... Pero no me dejó proponer la sugerencia de ley que estaba haciendo, Nixon. De lo que yo me quejo es del sistema de gobierno. No, pero es que el sistema siempre va a fracasar. El Estado... Quien va con buenas intenciones, no siempre. No siempre. Porque entonces no tuviéramos potencias mundiales. No, claro, pero hablando de nuestro país, creo que todavía no han llegado líderes que mueven, ¿verdad? Esperemos y confiemos que este próximo 30 de noviembre, ¿verdad? Sí. Hagan esos cambios. Pero lo que les quiero decir, que yo una de las políticas que podría proponer es esa. Rigoberto, diputado. A los emprendedores que son realmente hondureños y que sabemos que están debajo, pues chica, no le cobren el 15, hombre. Que se cree una política bien estructuradita y que por lo menos paguen un 5 o un 7 porque tenemos el deber como buenos ciudadanos de pagar impuestos. Pero no veo esa justicia social que un empresario que no es hondureño pague lo mismo que alguien que es hondureño. Y eso, para terminar la idea, cuando decía usted, porque ahí también hay otros factores, ¿va? Cuando se cierra un negocio, no solo los impuestos, pero cuando ya se habla de la migración en sí, estas personas ponen en riesgo su vida al hacer un viaje tan extremo, más cuando van a emigrar al país de Norteamérica. Uh-huh. Sí, claro. ¿Cuántas personas no fallecen en el camino? Ahora veamos la otra cara de la moneda, las consecuencias. Yo creo que en un podcast o en un episodio anterior hablábamos de los niños de la hora, de la actualidad, y hablábamos cómo la educación de los padres y todo eso. Entonces, este fenómeno, yo creo que lo mencionamos en este episodio, no recuerdo si fue en ese o en otro, este fenómeno de la migración tiene causas consecuencias bien graves, aunque no lo querramos ver. Por ejemplo, el típico caso de la madre que se va buscando mejores condiciones para su hijo y su hijo queda en manos de la abuela o en manos del abuelo o en manos de ambos o de la tía, del tío, etc. Pero estar allá la mamá en X país manda el recurso para darle acceso a una mejor educación, etcétera, etcétera, a su hijo. Y ese fue el sueño. ¡Qué bien! Famoso sueño y se cumplió. Tengo lo que soñé poderle dar a mis hijos o a mi hijo. Pero ya cuando está sucediendo eso, al no tener el contacto íntimo entre padre, madre e hijos, familia, el contacto familiar, entonces ya es aquí donde entran otros problemas sociales, como el tema de las adicciones, el tema de la drogadicción, el tema de todos esos problemas sociales que causan bastante controversia y retroceso en cualquier nación, en cualquier país. Entonces, y uno de los orígenes principales para que todos estos problemas se den, uno de los orígenes es la migración. Duele decirlo, pero es la realidad. A mí me duele decir o ver que un familiar que de repente está en un país tiene a un hijo o se fue cuando tenía 2 añitos o 3 añitos. Sí. Lo he vivido en carne propia, inclusive con mis hermanas. Entonces, qué tremendo y qué difícil eso, ¿verdad? Fíjese que usted ha tocado un tema muy importante dentro del tema que en general, que es las consecuencias de la migración. O sea, allá el inmigrante, hermano. Esté donde esté y no va
no es su país y él estando allá sufre bastante. Hay personas que se llevan todo el tiempo trabajando, otros que no tienen trabajo. Por eso es que decía Nixon algo muy importante. Aquí no estamos promoviendo la migración, sino que es algo que tiene que mermar porque trae muchas consecuencias. Y dentro de ellas usted mencionó... Pero tampoco puede exigir que merme, porque si no están las condiciones... Claro, pero por eso hablábamos de una buena condición, ¿verdad? Dentro de nuestro país. Hablábamos también del camino hacia, puede ser Estados Unidos, puede ser otro lugar. Muchos que... y no se vuelven a saber, nada de ellos. Más cuando van para el norte, de Latinoamérica. Exactamente. Y entonces... hay otra situación también. Que personas que tienen hasta 25 años de estar en Estados Unidos y los deportan y aquí no tienen nada en Honduras. No sé si se han notado ustedes. Yo he visto muchos casos de personas que dijeron, aquí es mi país y dijeron, aquí me quedo. Pero ¿qué pasó? Los deportaron y aquí no hicieron nada en Honduras. Entonces, quizás aquellos que ya tienen la oportunidad de estar en otro país, que aprovechen porque no es su país. Independientemente de donde estén, si no tienen papeles, no son ciudadanos, no es su país. Claro. No, y que los que nos están escuchando a través de las redes sociales, como decía Nixon, nosotros no estamos a favor de la migración. Claro que pero tampoco podemos estar en contra porque es una decisión propia de cada ser humano. Pero tienen que entender que migrar no es fácil. No. Se van a enfrentar a una realidad totalmente diferente a nuestro país. Dígame, ¿cómo no se han dado caso de que el amigo, sí, venite, aquí hay trabajo para vos? Y ya no hay nada. Y cuando llega, no hay nada, hasta 3 meses sin trabajar y le toca retornar al país. Claro. Ojo, y endeudado, porque quizás si se fue para un país europeo, tuvo que pagar un boleto y no tenía el dinero, sacó préstamo para comprar ese boleto. El que está trabajando allá, obviamente lo ve bonito, está trabajando, pero estando allá es el problema, porque ya le piden que sea usted ciudadano para que le den trabajo. Y aquí que vendió su casa, vendió todo lo que tenía, llegó allá, lo deportan y al final no tiene nada. Hay algo interesante, compañeros, que quiero mencionar. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que ya Rigoberto pues ya nos va a parar el reloj ahí, ¿verdad? Pero no quiero que termine el episodio sin mencionar algo bien interesante. Óiganme, comunidad de hermanos latinos o especialmente comunidad de hermanos hondureños, apóyense, hombre. Si están fuera del país, sean hermanos, demuestren esos valores hondureños, esos valores patrióticos, esos valores de familia, y sean uno allá en el país en el que se encuentran, porque esa es otra gran consecuencia. Sí, que el enemigo de un hondureño en cualquiera de estos otros países, lo aprendí de mis hermanas que están en España y lo pude apreciar en carne propia, es otro hondureño. ¡Qué tremendo! O sea, es un detonante y es un calificativo común de nuestra nación. Óigame, ¿dónde está esa garra catracha, ese espíritu catracho, verdad, que debería de fomentarse en las familias que están afuera o en cualquier parte del mundo? O sea, apóyense, sean uno, seamos uno. Y yo creo que al ser uno, pues, con nuestras diferencias vamos a seguir adelante y vamos a poder sacar adelante este país que tanto lo necesita. Osvaldo. Sí, claro, ¿no? Y recordar que somos un país migrante, porque estamos en eso de la migración. Y decía Nixon algo muy importante, que el que pasa por aquí, por Honduras, a veces aprovechan de él, sabiendo que no, Honduras también migra, pues, y ayudar a los que pasan por nuestro país. Y usted no sé si han visto ustedes en Boulevard, aquí por el mall, que se ponen venezolanos que venden paletas, o a unos que venden arepas y todo ese tipo de situaciones para poder llegar a Estados Unidos. Entonces, tratar de apoyar a esta gente y recordando que nosotros también tenemos familiares allá que están viviendo la misma situación, o familiares que van de camino. Y fíjese que suena feo, y lo voy a decir así, pero el latino se hace riata el mismo. Se hace riata el mismo.
O sea, mientras va por el camino, por todo Centroamérica, América, él mismo se va haciendo riata. Somos bárbaros. Sí. Somos muy bárbaros. ¿Cómo se llama este animal, Rigo? La hiena. La hiena. Hiena se llama. Sí, nos vamos Es fuerte. fregando. Yo escuché un caso de una venezolana que la habían asaltado. La habían asaltado aquí en Honduras. Imagínense, nosotros nos destruimos. Entonces, y la migración es algo que no va a terminar, y Nixon hace una invitación a todos, ¿verdad? Que nos apoyemos. Que Choluteca, más que todo, es un lugar que pasan tantos migrantes. Ayudar pues a esta gente a darles algo, si no tienen dónde dormir, a darles dónde dormir, y tratar de ayudarles pues para que a nuestros hermanos hondureños también este caminar noten otros países que cuando pasan por Honduras nosotros ayudamos, y así también aquellos que pasan por otro país que son nuestros hermanos hondureños también les ayude. Así es. Y bien, hoy hemos hablado de la migración, ¿verdad? De los sueños y desafíos que enfrentan quienes deciden dejar su tierra, sea hondureño o de cualquier país latinoamericano, porque Latinoamérica es el continente que más migra, ¿verdad? Pero aquellos que deciden quedarse como hondureños, nosotros les hacemos esa invitación: quédense, hombre. Luchen, siempre esperanza, luchen por su vida, aunque la situación parezca adversa, quédense. Es la invitación que nosotros hacemos como presentadores de este podcast. Pero igual, si la decisión personal, ¿verdad?, de ustedes es migrar y es inevitable, nosotros no los podemos detener. Pero siempre háganlo con precaución, informado y sabiendo a lo que se pueden enfrentar en el camino. Les invitamos pues a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube, y también estamos en Instagram. Y recuerden, la esperanza y la prudencia siempre deben de ir de la mano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Historias en Acción. Nos vemos.